Bien, entonces el teórico práctico de hoy es el número 5. Vamos a ver hidrógeno, ya estoy viendo un error acá, hidrógeno, oxígeno, ozono, agua y agua oxigenada. Bueno, esta parte que vamos a empezar, comenzamos con el hidrógeno, pero de aquí en adelante, salvo propiedades periódicas, que vamos a ver en general, cómo más adelante vamos a ver cómo su posición en la tabla periódica le va a dar ciertas características especiales, algunos grupos o periodos. Comenzamos con lo que es la química descriptiva. ¿De qué forma vamos a estudiar la química descriptiva? O sea, generalmente va a cumplir este esquema, donde nosotros vamos a tener que ver primero la obtención. Parte de la obtención muchas veces es cómo se encuentra en la naturaleza, y dentro de esa obtención vamos a diferenciar dos tipos de obtención, la industrial y la de laboratorio. O sea, cuando nosotros les pedimos una obtención, normalmente va a ser específica, o sea, obtención industrial de el amoníaco, obtención industrial del hidrógeno, obtención industrial del oxígeno. No es lo mismo que la obtención de laboratorio. Vamos a ver que hay características en cada obtención que las diferencian demasiado. Cuando nosotros hacemos algo, una obtención de laboratorio es para hacer una pequeña experiencia, para probar alguna propiedad. Muchas veces las obtenciones de laboratorio vamos a tener productos secundarios que no son útiles. En cambio, cuando la obtención es una técnica industrial, significa que hay que optimizar todo. ¿Por qué? Porque si ese producto se va a vender, ese producto se lo utiliza para algo más importante, entonces la industrial normalmente requiere condiciones especiales, tecnología y costos, ¿bien? Pero la suma de todo tiene que ser algo rentable, ¿bien? Por eso es industrial. Ya vamos a ver que normalmente cuando tenemos ecuaciones, obtenciones industriales nos van a dar ciertas características como temperatura, presión o algún tipo de instrumental especial, ¿bien? Cuando hablamos de propiedades, se van a pedir propiedades físicas y propiedades químicas. Las propiedades físicas, ya ahora en un ratito voy a describir la diferencia entre físicas y químicas. Si a ustedes se les pide propiedades químicas, no pueden decir no tiene olor, color, es un gas. No, eso es una propiedad física, ¿bien? Entonces, hay que ser específico, leer bien qué es lo que me están preguntando, porque eso es lo que tengo que contestar, ¿bien? Después, en la parte de estructura, generalmente se pide cuando estas estructuras son relevantes, cuando algo de las propiedades de esta sustancia están basadas en la estructura. Entonces, generalmente es estructura de Lewis, donde veamos algún tipo de resonancia, o si tiene algún electrón deslocalizado, o un electrón solito que no se aparea y eso le da alguna propiedad magnética, o la geometría, cómo son los ángulos, de qué forma interacciona esa geometría con las propiedades de esa sustancia, ¿bien? Y después, generalmente se piden ecuaciones o que se hable de los compuestos más relevantes. Por ejemplo, en el caso de los hidrógenos son los hidruros, que es la combinación del hidrógeno con cualquier elemento de la tabla periódica. Lo mismo los óxidos para el oxígeno, la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento de la tabla periódica. Cuando ustedes van a ver más adelante en compuestos de metales de transición, la formación de compuestos de coordinación, o sea, complejos, y en general siempre se hace referencia a algo muy cortito, pero los usos de esa sustancia, o sea, por qué es importante esa sustancia, cómo la utilizamos, ¿bien? Entonces, este esquema general es cuando ustedes estudien la hidrógeno, oxígeno, agua oxigenada y más adelante nitrógenos y cualquier otro elemento o grupo de la tabla periódica, tienen que tener en cuenta este esquemita. Como les he dicho, hay que diferenciar bien lo que es una propiedad física de lo que es una propiedad química. Cuando hablamos de propiedad física, significa que no está alterando de ninguna forma la estructura de esas sustancias, sino que por el contrario son parámetros característicos o que diferencian a esa sustancia de otra. Por ejemplo, las propiedades organolépticas, o sea, color, olor, sabor,
Después, temperaturas importantes como punto de fusión. Acuérdense que cada vez que yo digo punto, estoy hablando de una temperatura. Cuando digo punto de fusión, estoy hablando de el cambio de fase entre sólido y líquido, ¿bien? Esas temperaturas, o sea, esos puntos de fusión, ebullición, es característico y la diferencia de esa sustancia de otras. Después el estado físico, si es gaseoso a temperatura ambiente, si es líquido, si es sólido, la densidad, la solubilidad, todas esas características que describen a la sustancia y que no afectan a su estructura, es una propiedad física. Ahora, cuando hay un cambio en esa estructura atómica, cuando hay un reordenamiento porque reacciona con otra sustancia, estamos hablando de una propiedad química. Entonces, si a ustedes les dicen, enumere 2 propiedades químicas, supongamos del agua oxigenada. Entonces, el agua oxigenada. Y si voy a la tabla de potenciales, veo que el agua oxigenada está del lado de los reactivos y del lado de los productos. Ah, perfecto. Entonces, el agua oxigenada tiene propiedad como agente oxidante y como agente reductor. Perfecto, pero ¿cómo lo compruebo? Cuando me están pidiendo, a diferencia de las propiedades físicas que yo solamente las voy a enunciar, cuando me pidan una propiedad química, ¿qué tengo que hacer? Tengo que nombrar la propiedad, como por ejemplo, es un buen agente oxidante. Ahora, ¿cómo lo demuestro? Bueno, para eso tengo la tabla de potenciales, la voy a poner al agua oxigenada. Si yo estoy diciendo que es un buen agente oxidante, tengo que buscarla que se reduzca. ¿Frente a quién? Nunca es una semi-reacción, porque las propiedades redox son de óxido, reducción. Entonces, si yo estoy actuando, o sea, sustancia actúa como agente oxidante, es porque actúa frente a otra sustancia que es la que se va a oxidar. ¿Bien? Entonces, esa, por ejemplo, es una propiedad química. Otra, cuando se producen dismutaciones, que ustedes ya deben haber visto en la teoría, el agua oxigenada dismuta, ¿bien? O si se producen descomposiciones, en las descomposiciones también cambian los estados de oxidación, o sea, de una sustancia pasan a 2, ¿bien? Entonces, todo lo que significa un cambio estructuralmente o por una reacción química son propiedades químicas, ¿bien? Y cuando ustedes tienen que nombrar una propiedad química, no solo es nombrarla, sino justificarla por medio de ecuaciones. Y para eso la tabla de potenciales es una gran ayuda. Bueno, ahora sí comenzamos con la pregunta del día de hoy. Dice 1. Dadas las siguientes ecuaciones y me dan zinc más ácido clorhídrico, me da cloruro de zinc más hidrógeno. Y la segunda ecuación, agua, que me da hidrógeno más oxígeno. Dice completa igual, fíjense que no está completada, sí está, quiere decir, está completa pero no está igualada, ¿bien? Dice, indica las condiciones para que se dé la reacción y cuáles son los métodos de laboratorio y cuáles métodos industriales. En realidad esta pregunta en el teórico práctico tiene varias ecuaciones, ¿bien? Y ustedes, de cada una de esas, acá se ha elegido 2, una industrial y una de laboratorio. Ya vamos a ver cuál es cuál. Ya de entrada yo estoy viendo algo que es muy sencillo de identificar, pero a ustedes les pueden dar distintas ecuaciones y ustedes van a tener que identificar si esa ecuación pertenece a un método industrial, de obtención industrial, o un método de laboratorio. Entonces acá vamos a comenzar con la primera, y como ya verán, a ver, no sé si ya está en silencio. No está queriendo, me parece que no me está resultando, no estoy teniendo buena conexión. Bueno, vamos a tomar el tubo de ensayo, es como, vamos a tener que imaginarlo. Este era un pequeño videíto, pero bueno, en este momento no me permite reproducirlo, pero vamos a utilizarlo para explicar. Este es un tubo de ensayo, y acá tenemos, fíjense aquí abajo, acá tenemos unas laminitas de zinc sólido. En el laboratorio normalmente nosotros utilizamos granallas. ¿Qué son granallas? Es lo mismo, solo que son como unas pelotitas ovaladitas de metal, de zinc metálico, ¿bien? Este zinc metálico, cuando se le adiciona ácido clorhídrico, van a ver acá
la producción de burbujitas. Bien, esta reacción depende de la concentración del ácido, la van a ver. Si el ácido es diluido, la reacción va a ser poco notoria, van a ver apenas una producción de burbujitas, y si el ácido es concentrado, van a ver una intensa producción de burbujas. No sé por qué, lamentablemente no me está funcionando el videíto. Como ya les estoy mostrando, este es un método de laboratorio. ¿Por qué me doy cuenta que es un método de laboratorio? Más allá que en esta imagen he puesto elementos que son comunes en cualquier laboratorio, fíjense que hay un producto secundario, que es el cloruro de zinc, que no es útil industrialmente si yo lo que quiero obtener es hidrógeno, ¿bien? Es como un producto secundario que no me estaría siendo muy útil. Entonces, esta obtención, que es de laboratorio, veamos, vamos a igualarla. En este caso es una ecuación muy sencilla, fíjense que solamente colocando un 2 delante del ácido clorhídrico ya está igualada. Es una reacción de óxido-reducción, y sí, porque fíjense en que el zinc metálico, que al reaccionar con el ácido clorhídrico, va a producir un burbujeo. Ese burbujeo en realidad, ¿qué es? El hidrógeno que estaba en estado de oxidación más 1 pasó a 0. Entonces esas burbujitas son de hidrógeno. El zinc, que está en estado de oxidación 0, porque es un zinc metálico, pasa a combinarse cuando forma un compuesto con el cloro a zinc más 2. Entonces el zinc pasa de 0 a más 2 y el hidrógeno de más 1 a 0. Entonces es una reacción de óxido-reducción y es un método de laboratorio que generalmente se lo utiliza mucho para demostrar esta reacción. En realidad sirve para demostrar dos tipos de reacción. Uno es tipo de reacción de desplazamiento, porque vemos que el zinc ha desplazado al hidrógeno, y por eso es que el hidrógeno se libera como gas, y por otro lado es una reacción de óxido-reducción, ¿bien? Porque vemos los cambios en los números de oxidación. Bueno, a segunda, fíjense que yo intuitivamente estoy viendo que agua y me da hidrógeno y oxígeno. Evidentemente esta reacción, así como está, no solo que no está igualada, sino que no se puede producir, porque si no nosotros no tendríamos agua, porque constantemente pasaría hidrógeno y oxígeno. Entonces, evidentemente esta reacción no es tan fácil de obtener. ¿Cómo se la obtiene? A partir de una electrólisis. Por su nombre, lisis significa ruptura. Electrólisis está haciendo referencia a que esa ruptura se va a producir por electricidad, ¿bien? Entonces, esta es la electrólisis del agua, es decir, se rompe el agua, eso es lo que vemos acá, se rompe el agua y se forma hidrógeno y oxígeno, ¿bien? Esta ecuación no está igualada. Si yo pongo un 2 adelante aquí y un 2 acá, ahí ya la igual, ¿bien? Entonces, por un proceso, ya estoy notando que este va a ser el industrial, no es algo que sea tan sencillo hacer. Sí lo podemos hacer en el laboratorio, teniendo un pequeño equipo como el que vemos acá, pero a nivel industrial es mucho más grande, y fíjense en que, ¿por qué es bueno esta técnica? Ustedes observen en el esquema, 2 moles de agua me produce, fíjense acá, este espacio que está acá es la producción de hidrógeno. Fíjense en que 2 moles de agua me da 2 moles de hidrógeno y 1 de oxígeno. O sea, esta técnica es muy buena para obtener hidrógeno más que para oxígeno. Fíjense que es la mitad lo que se obtiene de oxígeno. ¿Vean? Esto a nivel industrial es óptimo porque no tenemos productos secundarios, es una buena forma de obtener puro el hidrógeno. Fíjense que industrialmente siempre obtener el producto que se está buscando lo más puro posible es lo ideal, porque si no después hay que utilizar otras técnicas para purificar, ¿bien? Entonces, indudablemente es una técnica industrial. Por otro lado, fíjense que acá abajo nos dan las condiciones de esta reacción.
fíjense que tenemos un delta de G que es positivo. ¿Se acuerdan cómo relacionábamos delta de G con delta de E? Y por otro lado, ¿qué significa delta de G? Era la energía libre de Gibbs. ¿Qué nos decía la energía libre de Gibbs? Cuando una reacción era o no espontánea. Cuando delta de G era positiva, como es en este caso, la reacción no es espontánea. Cuando delta de G era negativa, la reacción era espontánea. Cuando delta de G era igual a 0, estábamos hablando de un equilibrio. Entonces ahora fíjense que esta reacción no es espontánea. Entonces hay que, aparte, me están dando otro dato, porque acá dice, después dice, en una parte dice qué tipo de, o sea, condiciones son las que tiene que tener la reacción para que se produzca. En este caso, fíjense, no es espontánea, nos están dando como eso, nos están dando delta de G, también nos dice que es una reacción endotérmica porque nos da un delta de H positivo, ¿bien? Una entalpía positiva. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, fíjense en que vamos a hacer las ecuaciones en las cuales se produce esta electrólisis. Fíjense que hemos dicho electrólisis, lisis, ruptura del agua por medio de electricidad. Para que la corriente eléctrica fluya, acuérdense que hemos dicho que necesitábamos un medio que permita que los electrones fluyan, o sea, un medio conductor. El agua pura, estábamos hablando acá, el agua que no tiene ningún tipo de sales disueltas, no es un electrolito fuerte, o sea, no es buena conductora de la corriente eléctrica, ¿bien? El agua tiene que tener disuelto iones para que estos iones faciliten el pasaje de los electrones. Entonces, para eso es que al agua, para poder producir la electrólisis, se le adiciona una base o un ácido, ¿bien? Que son los que van a aportar los iones para que resulte más fácil la corriente eléctrica, ¿bien? Entonces, tenemos dos formas de producir la electrólisis del agua. Una es en medio básico y la otra es en medio ácido. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar las semireacciones para ambos medios y armar la ecuación, que van a ver que siempre llegamos a la misma conclusión, pero una es en medio básico y otra en medio ácido, y cómo esas semireacciones son diferentes. ¿Bien? Es algo que no hay que aprendérselo de memoria, porque una cosa es que siempre renegamos un poco con inorgánicas que dicen, ay, y es más, las cuentan la cantidad de ecuaciones, dicen, hay que aprenderse no sé cuántas ecuaciones, ciento y algo de ecuaciones. No, no es que hay que aprenderse de memoria, hay que saber utilizar las herramientas que tenemos a mano. La herramienta más útil cuando veamos reacciones de óxido-reducción va a ser la tabla de potenciales, ¿bien? Acá, en este caso, vamos a hacer primero la obtención de hidrógeno por medio de electrólisis del agua en medio alcalino. Entonces, lo primero que tengo que saber cuando voy a agarrar una tabla de potenciales es qué estoy buscando en esa tabla de potenciales. Entonces, veamos la ecuación a la cual tenemos que buscar las semireacciones. Fíjense, tenemos el hidrógeno más 1 pasa a 0. Es decir, ¿qué le está pasando al hidrógeno que está en el agua? Se está reduciendo, ¿bien? Entonces, se reduce. Si se está reduciendo, quiere decir que en la tabla de potenciales, ¿de qué lado lo voy a encontrar? Y la voy a encontrar a la semireacción como está. Quiere decir que el agua va a estar del lado de los reactivos. ¿Por qué? Porque es la que se va a reducir. ¿Bien? Acuérdense que son tablas de potenciales de reducción. Todos están escritos en forma de reducción. Después observamos que el oxígeno de -2 que está en el agua pasa a 0 como oxígeno molecular. ¿Bien? Entonces, ¿qué le está pasando al oxígeno? De -2 a 0 se está oxidando. Quiere decir que yo en la tabla de potenciales no lo voy a encontrar así, sino lo voy a encontrar al revés. Es decir, desde el oxígeno voy a encontrar que se forma desde un oxígeno de estado de oxidación 0 que pasa a un oxígeno de estado de oxidación -2. Entonces busquemos la primera semireacción, que es la de reducción, esto es de oxidación. Entonces, vamos a buscar dónde está el agua del lado de los reactivos. Y si observamos, acá es como muy sencillo porque
el agua, fíjense, esta es la única semi-reacción en la cual la tengo al agua como reactivo, y fíjense que como producto tengo hidrógeno, ¿bien? Que es parte del producto de mi reacción. Aparte, fíjense que dice, ¿en qué medio tiene que estar? ¿En medio básico? ¿Cumple eso? Sí, estoy en medio básico. ¿Bien? Ahora, si yo me fijo otra ecuación donde tenga al agua como reactivo, fíjense que tengo acá la de oxígeno, tiene oxígeno, agua, y tengo oxidrilo. O sea, es un medio básico en este. Es un medio básico, tengo agua, pero fíjense que me pone del lado de los, del lado de los reactivos el oxígeno. O sea, esta no me sirve como semi-reacción de reducción. La única que me está sirviendo es esta. ¿Por qué? Porque tengo al agua, que se está el hidrógeno del agua, que está de +1, se reduce a 0, ¿bien? Cumple con la semi-reacción de lo que yo necesito, que es la reducción. Ahora, ¿qué es lo que necesito? Al revés, ahora tengo que buscar la de oxidación. La de oxidación tengo que tener como producto, o sea, como reactivo el oxígeno, ¿bien? Y un oxígeno que cambie su estado de oxidación a -2. Entonces ahora, sí o sí me nombra oxígeno. Entonces no voy a mirar la del hidrógeno, directamente miro la de oxígeno. ¿Qué tengo que tener como condición? Hemos dicho medio básico. Ahora sí miro esta primera reacción para la de oxígeno. ¿Por qué? Porque tengo oxígeno, que hemos dicho que necesitábamos, bien, que lo tengo como reactivo. ¿Por qué? ¿Qué le tiene que pasar al oxígeno? De 0 tiene que pasar a -2. Y fíjense que el oxígeno, cuando pasa a oxidrilo, de 0 pasa a -2. ¿Tengo otra reacción que pueda cumplir este requisito? Y no, fíjense que las otras dos de oxígeno son en medio ácido. Entonces no me queda duda que la reacción de oxidación va a ser la primera. Bien, esa es la semi-reacción. Entonces, yo acá ya tenía el machetito, ya la tengo puesta. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? La primera, que es la de reducción, fíjense, la que vale menos 0,83 voltios, esa queda tal cual está. ¿Por qué? Porque es de reducción. De +1 pasó a 0. La de oxidación, que es la que vale 0,41, fíjense, cuando está como reducción, le cambiamos el signo cuando es de oxidación y la invertimos, es decir, lo que está como producto pasa como reactivo y lo que está como reactivo pasa como producto. ¿Vean? Entonces ahí hacemos la. Primero, observen que delta D me da un valor negativo. ¿Qué quiere decir? Que la reacción no es espontánea. ¿Por qué la reacción no es espontánea? Si delta D no es un parámetro de espontaneidad. Porque por la relación que delta de G es igual a -NF por delta de E, perdón, acá me está faltando el signo, esto es igual a menos, este signo menos que se antepone a delta D, si delta D es negativo, delta de G va a ser ¿qué? Positivo. ¿Qué es lo que me dice acá? Bien, la reacción no es espontánea. Las semireacciones siguen corroborando lo que teníamos como dato. La reacción no es espontánea, o sea, no se va a dar. Así, en estas condiciones, en condiciones estándar, no se va a dar. Por eso es que aplicamos la corriente eléctrica para obligar a que esto se produzca, ¿bien? Entonces, bueno, vamos a hacer las semireacciones. Fíjense en que la segunda semireacción tiene 4 electrones, la primera tiene 2, entonces debo multiplicar por 2 la primera. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Veamos, cancelamos los electrones que ya están igualados y veamos qué otras cosas tenemos que podemos cancelar. Acá hemos dicho que 2 moles de agua por 2 de afuera son 4.
¿bien? En total acá tenemos 4. Y acá fíjense que tenemos 2, entonces vamos a cancelar las 2 de aquí y nos va a quedar 2 en los reactivos. Después observen que también tenemos oxidrilos. Tenemos 4 aquí arriba, porque es 2 por 2, 4. Cancelamos con los 4 de aquí. Entonces pongamos la ecuación como nos queda. Nos quedaba 2 de agua, simple flecha, y nos queda, acuérdense que multiplicábamos por 2, 2 de hidrógeno más oxígeno. ¿Bien? Llegamos a la misma ecuación. Yo a esta que está acá arriba es la misma que está acá abajo, solo que aquí, si yo divido todo en 2, acá el oxígeno me queda un medio. ¿Ven? Entonces es la misma expresión, ambas. Esto es en medio alcalino. Hemos encontrado todas las semireacciones que estaban en medio alcalino. ¿Cómo me doy cuenta? Porque veo la presencia de oxidrilos. ¿Bien? Ahora vamos a ver en medio ácido. Entonces vamos a buscar las semireacciones en la cual el hidrógeno del agua se esté reduciendo a hidrógeno estado de oxidación 0 y vamos a buscar la reacción de oxidación del oxígeno menos 2 que pasa a oxígeno 0. Como hemos dicho, son tablas de potenciales de reducción. A esta la vamos a tener que ver al revés. ¿Bien? Entonces ahora busquemos dónde tenemos el agua que en medio ácido me produzca hidrógeno. Entonces vamos viendo, y la única que tiene agua, hemos dicho, era esta, la de menos 0,83. Pero esa no la puedo utilizar porque es en medio básico. Entonces, ¿cuál es la que voy a utilizar? Me dicen que es en medio ácido, o sea, que el hidrógeno más 1, lo importante acá es el estado de oxidación del elemento. El hidrógeno más 1 tiene que pasar a hidrógeno 0. Entonces, fíjense que la semireacción de arriba tenemos hidrógeno más 1 que pasa a hidrógeno 0. ¿Bien? Hidrógeno molecular 0. Aclaro molecular porque yo acá arriba tengo otro hidrógeno, pero no es el molecular, sino es el atómico. Y no es la situación. Fíjense que nosotros tenemos como producto final hidrógeno molecular. Entonces, ¿cuál será la semireacción que vamos a utilizar? La que está en medio ácido y me produce hidrógeno gaseoso molecular. Es decir, el hidrógeno de más 1 pasó a 0. ¿Bien? Entonces, esta va a ser nuestra reacción de reducción. Ahora tenemos que encontrar la de oxidación del oxígeno, y fíjense en que cuál es el cambio que tiene el oxígeno, de 0 a menos 2. Entonces busquemos el oxígeno de 0, fíjense en que todas tienen el oxígeno, todas las ecuaciones del oxígeno comienzan con oxígeno en 0, que tiene que pasar a menos 2. Fíjense, en el último caso, empezamos el primero. En el primero, de 0 a menos 2, pasa formando oxidrilo. Pero nosotros no la podemos utilizar, ¿por qué? Porque es medio ácido. Entonces, oxidrilo no va. La segunda no la podemos utilizar, ¿por qué? Si bien está en medio ácido, no me produce agua. ¿Qué me está produciendo? Agua oxigenada. Es una especie que no está presente en mi ecuación. ¿Bien? Entonces me tengo que quedar sí o sí con la última, donde observo que el oxígeno de 0 pasa a menos 2 cuando forma agua, y está en medio ácido. ¿Bien? Entonces esta va a ser mi semireacción de oxidación. Entonces vamos, yo ya tengo, ¿cierto? Ya tengo el machetito de las... vamos a borrar acá para que no se confunda, de las semireacciones. Fíjense, en la primera que hemos dicho, de hidrógeno más 1 a 0, es tal cual está en la tabla de potenciales porque es la semireacción de reducción. Si es la semireacción de reducción, eso me está diciendo que esta reacción se produce en el cátodo. Y la otra semireacción, que es la de oxidación, o sea, cuando el oxígeno de menos 2 pasa a 0,
es la reacción de oxidación y se produce en el ánodo. ¿Por qué tan fácilmente digo reducción, cátodo, oxidación, ánodo? Y bueno, hay una reglita mnemotécnica que me dice consonante con consonante, vocal con vocal. O sea, la oxidación se produce en el ánodo, la reducción se produce en el cátodo. ¿Bien? Acá es importante porque si lo colocamos en la electrólisis, colocamos donde se produce la obtención del hidrógeno y la obtención del oxígeno. Fíjense, en el oxígeno, que es el que se oxida, se lo va a obtener en el ánodo, mientras que el hidrógeno, que es el que se reduce, lo vamos a obtener en el cátodo. ¿Bien? Bueno, entonces, fíjense que en este caso también, al igual que el anterior, cuando colocamos los potenciales, en el caso de la reducción queda como está, en el caso de la oxidación cambia de signo. Fíjense que acá, que esta era la semi-reacción que habíamos elegido, teníamos 1,23, cambia el signo a menos 1,23, entonces la diferencia de potencial va a ser negativa, volvemos otra vez a que un delta D negativo me daba un delta de G positivo, que es lo que estábamos viendo acá. ¿Bien? Aparte, los valores altos de estos delta D negativo indican que necesito mucha energía para que eso se realice. ¿Bien? Entonces hagamos la suma de las dos semireacciones. Acá también tenemos la misma situación, donde vamos a multiplicar por 2 arriba para poder igualar electrones. Cancelamos los electrones, nos fijamos si hay otra cosa en común y vemos que hay protones de ambos lados. Acá tenemos 2 por 2 es 4, y acá tengo 4, entonces directamente los cancelo. Bien, ¿qué me queda como producto? 2 moles de agua, simple flecha, y voy a obtener, sin olvidarme este 2 moles de hidrógeno más oxígeno. ¿Bien? Entonces, esta reacción es en medio ácido, las semireacciones las he obtenido, no me las he estudiado en memoria, las he obtenido de la tabla de potenciales, considerando siempre cuál es la especie que se oxida, cuál es la especie que se reduce y el medio en el cual eso sucede. ¿Bien? Entonces, como conclusión, tenemos la electrólisis es un método industrial. Acá vemos nuevamente el esquemita. Entonces, como hemos dicho anteriormente, donde se produzca la oxidación es la reacción anódica, se produce en el ánodo, porque es la oxidación, acuérdense, vocal con vocal. Donde se produce la reducción, porque del hidrógeno más 1 pasa a 0, es la reducción, es la reacción catódica. ¿Bien? En medio alcalino también tenemos los mismos. La anódica es donde se produce la oxidación y la catódica donde tenemos la reducción. ¿Bien? Hemos dicho, estas reacciones se dan en determinadas condiciones, no es en cualquiera, necesitamos alta cantidad de energía para que esto se produzca. ¿Bien? Bueno, ahora pasamos a la segunda pregunta, y nos pregunta, el zinc y el sodio, o sea, los dos son metales, reaccionan con agua. ¿Cuál de las dos reacciones esperaría que se produjeran más rápido? Porque justifique por medio de ecuaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, la diferencia hasta el momento es que cuando nosotros veíamos enlace, veíamos electrones, es como que no lo podíamos llevar a una situación cotidiana. Para poder imaginarnos, las cosas eran como más difíciles, eran como más, realmente teníamos que utilizar mucho la imaginación. Acá yo digo zinc, metal zinc. ¿En qué he escuchado yo que haya zinc? En las chapas. ¿Por qué? Acuérdense que muchos dicen, sí, porque es las chapas de zinc, o la chapa por un proceso de zincado la protege del agua. Entonces, ¿qué significa esto? Si yo tuviera el zinc, tuviera una reacción espontánea con el agua, ¿ustedes creen que la utilizarían como un medio de protección para el agua? Y no me suena. Después vamos a ver cómo la química, por medio de las semireacciones, vamos a ver
si efectivamente es cierto esto que el zinc no reacciona con el agua, ¿bien? Entonces, ¿qué vamos a hacer para justificar? Porque dice, justifique por medio de ecuaciones. No le voy a poner un dibujito así porque la chapa de zinc no reacciona con el agua. No, tenemos que justificar con ecuaciones. Entonces, para eso vamos a ir a la tabla de potenciales y vamos a buscar las especies que van a participar de esta pregunta. Entonces, ¿cuáles son las especies? Por un lado me dicen zinc. ¿Qué es zinc? Zinc metálico. ¿Bien? Y por otro lado me dicen agua. Perfecto, voy a buscar el agua. ¿Cómo está el agua? El agua la voy a encontrar del lado de los reactivos. ¿Por qué? Porque el zinc es, al ser zinc metálico, la única posibilidad que tiene es la de oxidarse, es decir, que va a ser la semirreacción de oxidación. Entonces el agua tendrá que ser la semirreacción de reducción. Por eso la voy a buscar al agua como molécula de agua del lado de los reactivos. Y fíjense que solamente la tengo en esta semirreacción, porque la otra que tiene agua como reactivo es esta, pero en ningún momento me están diciendo bajo presión de oxígeno o con oxígeno, ¿bien? No lo nombran al oxígeno, ¿bien? Entonces, solamente tengo la reacción del agua con el zinc metálico. Entonces vamos a escribir las semirreacciones. La del zinc la vamos a escribir invertida, porque nosotros tenemos zinc metálico que doble flecha va a pasar a zinc estado de oxidación 2 más 2 electrones, el potencial estándar, si hemos invertido la reacción va a cambiar el signo, entonces 0,76 voltios. Ahora vamos a escribir la de reducción tal cual está. Entonces tenemos 2 de agua más 2 electrones, doble flecha, tenemos producción de hidrógeno gaseoso más 2 oxidrilos. Fíjense en que el potencial es igual a menos 0,83 voltios. Fíjense que este delta de E, ¿cómo es? Negativo, ¿bien? Fíjense que es pequeño, pero es negativo. A ver si tengo acá la calculadora. Si tengo 0,83 menos 0,76, me da 0,07 negativo, ¿bien? O sea, es una reacción que está ahí al borde. O sea, si delta D es negativo, hemos dicho delta de G es positivo, la reacción no se produce. Pero es muy pequeño, pero no se produce, ¿bien? No se produce. Para que se produzca tengo que modificar algo, o tengo que cambiarle el pH, o tengo que cambiar, algo tengo que cambiar en las condiciones para que esta reacción se produzca. Pero así como está, o sea, en las condiciones en las cuales están estas semirreacciones, no se va a producir, ¿bien? No hay una reacción del zinc con el agua. Entonces, ahora, espero que este sí se produzca. No sé por qué hoy está rebelde el multimedia y no se quiere producir, pero les comento qué es lo que hubiéramos visto aquí. Esto que ven acá, ese pequeño metal, este es el sodio metálico. El sodio, cuando reacciona con el agua, que es la que está acá, va a tener una reacción que es espontánea y es muy notoria. Yo voy a ver si puedo, les voy a buscar este video y les voy a subir a la página para que lo tengan, ¿bien? Porque acá no sé por qué hoy no se ha reproducido, ayer se reprodujo bien, ¿bien? ¿Cuáles son las reacciones que va a pasar acá? Ustedes, ¿qué es lo que van a observar? Acá, este es puede ser un vaso de precipitación, en este caso un cristalizador porque es grande, se le coloca agua y fenolftaleína. Cuando el zinc lo ponemos en contacto con el agua, inmediatamente reacciona. La reacción que se produce es una reacción exotérmica, es decir, que libera mucho calor. Al liberar calor, el zinc, que es un cuadradito, en este caso es un cuadradito metálico, se funde, se hace líquidos, queda como una gota,
Y esa gota, a su vez, se va a ver en el video que gira alrededor del recipiente y mientras va girando, va tornándolo de color rosa. ¿Eso a qué se debe? La fenolftaleína, en presencia de bases, se torna de color rosa. Entonces eso nos está indicando, uno, que se está produciendo un producto que me está subiendo el pH y por lo tanto la fenolftaleína cambia de color, y por otro lado veo que la reacción es exotérmica porque lo funde al sodio, pasa a ser una gotita metálica que gira alrededor, y ese girar implica que hay algo que se está produciendo, que es un producto gaseoso, que ya vamos a ver que es el hidrógeno, que está propulsando a esa gota a que siga girando. O sea, yo ahora les pido un poco de imaginación, ya después les voy a subir el video, ¿bien? Porque acá no se quiere reproducir hoy día. Entonces, lo que sí vamos a hacer son las semireacciones, ¿bien? De la producción de lo que acabo de decir, de la reacción del sodio con el agua. Entonces, al igual que hace un rato, el metal es el que se va a oxidar. Entonces, esta va a ser la reacción de oxidación. Entonces, volvemos a que esta va a ser la semireacción de reducción. Entonces, vamos a copiar desde el sodio sólido. Vamos a obtener sodio más 1 más un electrón. Este potencial, fíjense en que al ser de oxidación va a cambiar el signo a 271 voltios positivo. Y el de la reducción del agua, tenemos 2 de agua más 2 electrones, hidrógeno gaseoso más 2 oxidrilo. Ahí vemos el oxidrilo que decía recién que estaba coloreando a la fenolftaleína, y este potencial es 0. Fíjense en que, perdón, es menos 0,83. ¿Bien? Entonces saquemos los cálculos. Es 2,71 menos 0,83 es igual a 1. Entonces, la diferencia de potencial es 1,88 voltios. ¿Bien? ¿Ven que es un valor positivo? Si es un valor positivo, me está diciendo que delta deje de ser negativo, o sea, las reacciones espontáneas. Y fíjense que es un valor bien alto, por eso es que la reacción es bien espontánea. Después van a ver en el video, es instantánea la reacción. ¿Qué quiere decir esto? Que el sodio en condiciones en Tucumán, por ejemplo, no este año que es un poco raro, pero Tucumán tiene mucha humedad ambiente, es decir, tenemos mucha agua en el ambiente. El sodio no puede estar como solo frente a la humedad del ambiente, porque tiene una reacción con el agua muy explosiva. Si lo buscan en otros videos se ve incluso la propiedad del hidrógeno que con calor se prende una llama, que no es, porque es una de las propiedades del hidrógeno también es que es combustible, ¿bien? Por eso no se lo puede dejar en contacto directo con la humedad ambiente, se lo protege al sodio en recipientes donde tienen sustancias que son no polares, como por ejemplo el queroseno, ¿bien? Entonces, o si no, también en vaselina. O sea, siempre se lo protege para que no tenga contacto con la humedad del ambiente. Entonces ahora terminemos esta ecuación. El sodio, como acá tenemos 2 electrones en el agua, vamos a multiplicar por 2. Se cancelan los electrones, ¿y qué es lo que nos queda? Que 2 de sodio metálico más 2 de agua, simple de flecha, 2 de sodio sólido más 2 de oxidrilo me da hidrógeno gaseoso. ¿Bien? Entonces, fíjense que la producción de este gas hidrógeno se lo observa como, se lo puede observar generalmente como un burbujeo. En este caso, ya van a ver el video, hay como una propulsión
del sodio, de lo que el sodio va reaccionando, y la coloración fucsia que se da a la fenolftaleína se debe a la formación de 2 moles de hidróxido de sodio. ¿Bien? Entonces esa sería la explicación de por qué el zinc no reacciona, y si reaccionara con el agua es muy lenta, necesita algún tipo de suplementar esa reacción de alguna forma, mientras que la reacción del sodio con el agua es muy rápida, es muy violenta, porque además la reacción es exotérmica, o sea, tiene un delta BH negativo, ¿bien? O sea, está liberando calor. ¿Alguna pregunta de este tema, chicos? Bueno, si no hubiera dudas, seguimos. Ahora dice, un método de obtención de laboratorio de oxígeno es por acción de los ácidos sobre compuestos oxigenados. En base a esta información, complete las siguientes ecuaciones. O sea, ¿cuál es la información que vamos a obtener oxígeno por método de laboratorio? ¿Qué significa? Que el oxígeno no va a estar solo, sino que vamos a tener otros compuestos, ¿bien? Entonces, por eso no es un método industrial. Fíjense que en todas las ecuaciones, como hemos dicho, obtenemos oxígeno, ¿bien? Es la acción de ácido sobre estos compuestos. Fíjense, acá tenemos ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. Acá no tengo nada, tengo que completar en el primero, pero fíjense que como producto tengo un sulfato, entonces esto me está indicando que acá también seguramente tengo un ácido sulfúrico. ¿Bien? Dice, a partir de compuestos oxigenados. Oxigenados quiere decir que tienen oxígeno. ¿Bien? Entonces, ¿qué otros compuestos oxigenados conocen? Y a su vez, no solo que sea un compuesto oxigenado, sino fíjense que yo lo que quiero hacer es que de ese compuesto, el oxígeno cuando forma compuesto, hemos dicho, su estado de oxidación siempre es -2, salvo cuando forme peróxido. Pero en cualquier otro compuesto, y acá están diciendo compuestos oxigenados, el oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno es -2. ¿Y a qué queremos que pase? A un oxígeno cero. ¿Por qué? Porque es el oxígeno que estamos buscando acá, que es el oxígeno gaseoso. ¿Bien? Entonces, si el oxígeno va a ser el que se va a oxidar, la otra especie se tiene que reducir. Acuérdense que estas son todas semireacciones de óxido-reducción. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las especies que más fácilmente se reducen y a su vez tienen gran cantidad de oxígeno? Porque son esos dos objetivos. Uno, que actúe como agente oxidante frente al oxígeno, y otra, que para que actúe como agente oxidante, o sea, actúe como agente oxidante, pero a su vez produzca una gran cantidad de oxígeno. Entonces, las que siempre utilizamos son el dicromato de potasio y el permanganato de potasio. ¿Por qué? Porque cumplen los dos requisitos que hemos dicho. Primero, tienen gran cantidad de oxígeno. Fíjense, en el dicromato de potasio tengo 4, o sea, en un mol de dicromato de potasio vamos a tener 4, nos va a proveer 4 oxígeno. En uno de dicromato de potasio me da 7 oxígeno. Pero además, fíjense que los estados de oxidación, en este caso del manganeso es +7, y en el caso del dicromato es +6 el cromo. Es decir, están en sus máximos estados de oxidación. La tendencia de esta especie siempre va a ser a reducirse. Entonces, es un excelente agente oxidante, ¿bien? Porque su tendencia va a ser a reducirse. Entonces, ya sabemos que en uno será el permanganato y la otra especie será el dicromato. Bueno, ahora nos falta completar el resto de las ecuaciones. ¿Cómo hacemos esto? Como es una reacción de óxido-reducción, ustedes saben que tenemos dos formas de igualar reacciones de óxido-reducción. En este caso no solo hay que igualarlas, sino que también hay que completar lo que está faltando. Entonces, para eso también tenemos la tabla de potenciales. La tabla de potenciales me permite dos cosas. Por un lado, yo puedo utilizar esa información para armar la igualación por medio de
de ion-electrón, la técnica de ion-electrón, que es decir, utilizar las semireacciones de oxidación y de reducción para obtener una global, o utilizar los datos que están en las semireacciones solamente para hacer la otra técnica, que es la de intercambio del número de oxidación. Entonces vamos a hacer una sola de ion-electrón y después vamos a hacer las otras tres por cambio del número de oxidación, solo como para practicarlas, ¿bien? Entonces fíjense, lo primero que voy a hacer en cualquiera de los dos casos, voy a utilizar la tabla de potenciales. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve si no utilizo la semireacción? Por ejemplo, identifico al dicromato, ¿bien? ¿Qué datos me da? Yo tenía dicromato que reacciona en medio ácido. Bien, dicromato en medio ácido. Pero no me decían cuál iba a ser el producto final. Eso era algo que yo tenía que completar. Fíjense en que el producto va a ser un cromo en estado de oxidación 3. O sea, de cromo más 6 pasa a cromo 3. O sea, yo en el producto tengo que encontrar esta especie. ¿Bien? En el caso de el óxido de manganeso 4, que tengo acá, más 4, es el manganeso, su estado de oxidación. Fíjense que es el primer caso que tenía la ecuación, que me daban que es el medio ácido, y obtenía un sulfato de manganeso 2. Ese era un dato, que ya lo tenía en el problema. Bien, fíjense que es manganeso en estado de oxidación 2. Y después, en el caso del permanganato, que el estado de oxidación del manganeso, perdón, es más 7, ya vamos a borrar acá, es más 7, en medio ácido, que obtengo manganeso 2, ¿bien? Entonces yo sé que en el caso del permanganato voy a tener que obtener como producto final un manganeso 2, ¿bien? Ahora, estos datos me sirven y yo puedo hacer del intercambio de número de oxidación ya sabiendo nada más, sin utilizar los coeficientes ni las semireacciones, solo sabiendo, me da el dato de lo que yo no tenía, que era el producto final. Fíjense que estos productos no estaban en la, igual que el agua también, que esto puede o no aparecer, porque fíjense que el agua puede, en las semireacciones a veces se cancelan, pero me da la posibilidad de ver si la voy a colocar o no, ¿bien? Otra cosa importante, fíjense, yo les he dicho recién que eran compuestos oxigenados, que su estado de oxidación era alto, es decir, que su tendencia era reducirse. Fíjense que los potenciales en todos estos casos, los potenciales son bien altos, ¿bien? O sea, la tendencia a reducirse es, como les he dicho, es la tendencia única que tiene ese compuesto. ¿Por qué? Porque está en su máximo estado de oxidación. ¿Bien? Bueno, teniendo en cuenta estos datos, lo que vamos a hacer acá es, como les he dicho, acá ya tengo la parte que me interesa de las semireacciones para poder completar. Vamos a hacer la técnica, en este caso, del intercambio del número de oxidación. ¿Bien? ¿Para qué me sirven las semireacciones? Como he dicho, para poder, en este caso, ver cuáles son las especies que me están faltando. Entonces, completemos, en el primer caso hemos dicho, son compuestos oxigenados que reaccionan con ácido para darme oxígeno. Entonces, me está faltando acá el ácido. ¿Por qué sé que es ácido sulfúrico? Y fíjense que en el producto tengo sulfato. ¿Bien? ¿Qué otra especie me estará faltando? O sea, fíjense acá en las semireacciones, acá del primer caso, es la que tengo aquí. Fíjense que como producto también tengo agua, ¿bien? Además, fíjense que no tengo en el producto nadie más que me aporte hidrógeno, entonces es el agua. ¿Bien? Ahí lo único que hice de momento solo es colocar las especies que participan. ¿Bien? Ahora nos falta igualar. Entonces vamos a utilizar el método del intercambio del número de oxidación. Entonces veamos acá. El manganeso hemos dicho este es más 4, pasa a manganeso más 2. O sea, tengo 2 electrones en juego. Ahora tomemos un oxígeno, puede ser de cualquier lado, puede ser del óxido de manganeso 4 o del ácido sulfúrico, lo tomemos del ácido sulfúrico, porque solo un oxígeno cualquiera me va a dar este producto final de oxígeno, lo tomemos de acá, de oxígeno menos 2 pasa a oxígeno 0. ¿Bien?
Entonces tengo una especie que se reduce y la otra que se oxida. ¿Cuánto es el número, cuánto es la diferencia en el cambio de oxidación del oxígeno? También es de 2. Fíjense, en ambos casos tengo 2 electrones. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a intercambiar ese 2 de cada especie con la otra. Por ejemplo, si yo tengo 2 del oxígeno menos 2 al oxígeno 0 hay 2 electrones en juego, ese 2 lo voy a poner frente a la otra especie que está afectada, que es el manganeso. Fíjense que todos estos casos, los 3 casos, voy a hacer la igualación del lado de los productos. ¿Bien? Ahora, de manganeso más 4 a manganeso más 2, hay 2 electrones en juego. Entonces yo pongo 2 acá. Pero fíjense en que voy a poner 2 sobre 2. ¿Por qué? Porque acá tengo este 2 y yo estoy hablando solo de un oxígeno. ¿Bien? Entonces por eso lo divido en 2. Al final esto me va a quedar 1. Ya van a ver que esto lo voy a reproducir en las otras ecuaciones y va a tener más sentido en las otras ecuaciones. Pero como para práctica, cuando yo tengo una especie, en este caso un oxígeno que cambia en 2, pero el producto final, como en este caso, es una molécula de oxígeno que tiene 2 oxígenos, por eso le pongo la división en 2, porque serían 2 electrones, pero para un oxígeno. ¿Bien? Ahora, una vez que hice el intercambio del número de oxidación, ahora lo que vamos a hacer es completar, como decía, voy a sacar esto solamente para no seguir llenando de cosas la ecuación, para que quede más clara. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es, después del intercambio del número de oxidación, de la diferencia del número de oxidación, lo que vamos a hacer es igualar metales. ¿Qué metal presente tenemos? Manganeso. En los productos tenemos 2, en los reactivos vamos a tener que colocar un 2. ¿Bien? Después de igualar los metales, teníamos que igualar, ¿qué cosa? No metales. Entonces, ¿qué no metal? Los sulfatos. A ver, yo acá tengo 2 sulfatos, acá en los reactivos tengo 1, entonces voy a colocar un número 2. ¿Bien? Entonces ya tengo igualado los azufres que están formando parte, en este caso, de los sulfatos. ¿Y qué es lo que me quedaría igualar? Entonces, hidrógenos y oxígenos. Hidrógeno. ¿Quién es la única especie que me está aportando hidrógeno? Es el ácido sulfúrico. ¿Cuántos? Tenemos 4. La única especie en producto que tiene hidrógeno es el agua, entonces le vamos a colocar un 2 adelante. ¿Bien? Este 2 dividido en 2 es igual a 1. No lo colocamos. Entonces, ahora nos fijemos si queda igualado en oxígenos también. ¿Bien? Entonces, ¿dónde vamos a ver los oxígenos? Vemos que los oxígenos que están formando parte del sulfato ni los cuento. ¿Por qué? Porque cuando igualé azufre ya los igualé a esos oxígenos. Entonces voy a mirar los oxígenos que no están en los sulfatos. Entonces tengo 2 por 2, 4 en reactivo. Y fíjense que tengo 2 del agua y 2 del oxígeno. Son los 4. Entonces ahí ya está igualada esta ecuación. Lo borro ahí para no tener tantas cosas. ¿Bien? Ahora vamos a hacer lo mismo con la siguiente. Fíjense que nos han dado exactamente la misma estructura. Entonces podemos elegir cualquiera de los dos. Comencemos, si quieren, con que según el orden que las tengo acá nada más, al del permanganato. Entonces vamos a poner permanganato de potasio. Bien, ¿por qué pongo de potasio? Fíjense que acá como producto aparece el potasio, entonces en algún lado tiene que haber estado ese potasio. ¿Bien? Entonces lo ponemos como permanganato de potasio. ¿Qué me va a dar como producto final? Fíjense que me fijo en la semireacción del permanganato de potasio y tengo manganeso 2 como producto final. Manganeso 2. ¿Y cuáles son las únicas bases, o sea, cargas negativas? Ese es un catión. ¿Cuál es el único anión que tenemos acá? Y fíjense que es el sulfato, es el ion testigo, que si bien no está en esta semireacción, pero me está indicando perfectamente que yo tengo un sulfato de manganeso 2. ¿Bien? Perfecto, ahí también me lo iban contestando en el chat.
Entonces, ahora, ¿qué me estaría faltando? Acuérdense que todavía no tengo hidrógeno, entonces ese hidrógeno, ¿de dónde lo voy a tener? Y del agua. Ya tengo entonces todos los componentes, o sea, hemos completado la ecuación, pero todavía no está igualada. Entonces, para igualarla, vamos a poner los estados de oxidación. Hemos dicho, el manganeso en el permanganato es +7 y pasa a +2. Hemos dicho que era la semireacción de reducción, es decir, ahí tenemos 5 electrones en juego. ¿Bien? Tenemos 5 electrones en juego. La misma situación del oxígeno -2 a oxígeno 0 se va a reproducir en las tres ecuaciones. ¿Bien? En todos los casos, el oxígeno de -2 va a pasar a 0. Entonces, y ahí, entre -2 a 0, voy a tener 2 electrones. Entonces, hago lo mismo que hice en la ecuación anterior. Vamos a intercambiar los estados la diferencia de los estados de oxidación. Entonces, si el oxígeno, el intercambio es de 2, ese 2 va a ir frente a la otra especie que es la que está siendo afectada, o sea, frente al manganeso. ¿Bien? Ahora, el cambio de oxidación del manganeso +7 a +2, o sea, esos 5 electrones, ¿a quién le afecta? Al oxígeno. Entonces, lo mismo que hemos hecho hace un rato, ponemos 5 medios. ¿Por qué 5 medios? Porque son 5 por cada uno de los oxígenos, como acá yo tengo un 2, por eso le divido en 2. ¿Bien? Ahora, ya tenemos, voy a borrar esto para que no les quede tantas cosas y se marean. Bueno, ya hemos visto la diferencia de los cambios de oxidación, hemos hecho el intercambio para el caso de cambio de oxidación. Ahora, ¿qué es lo que nos queda hacer? Seguir los pasos, era igualar metales, igualar no metales, después hidrógenos y oxígenos. Entonces, acá tenemos 2 manganesos, vamos a tener que poner un 2 adelante. 2 potasio, y acá tenemos 2 potasios, perfecto, ahí no tocamos más. ¿Qué es lo que nos queda igualar? Sulfato. Fíjense en que acá tenemos un sulfato y acá tengo 2 sulfatos. En total son 3. Entonces, ¿quién me aporta los sulfatos? El ácido sulfúrico. Si tengo 3 sobre el ácido sulfúrico, la única especie en producto que me está conteniendo a los hidrógenos es el agua. Entonces tendré que poner 3 delante del agua. Y ahora lo que vamos a hacer es chequear si los oxígenos están correctos. Los oxígenos del sulfato, como hemos dicho hace un rato, al estar igualando azufres, el sulfato, ya están igualados, entonces ni los miro. ¿Cuál es el oxígeno que tengo que prestar atención? Es el oxígeno que no forma parte del sulfato. Entonces tengo 2 por 4, tengo 8 en reactivos. Fíjense que tengo 5 con el oxígeno, más 3 del agua son los 8. ¿Bien? Está igualado entonces la cantidad de oxígeno. Limpio esto para que quede más limpita la ecuación. ¿Bien? Entonces ahora vamos a la última ecuación. Seguimos con el mismo procedimiento. Vamos a tomar al dicromato. ¿Por qué de potasio? Porque potasio aparece en el producto. Entonces tenemos dicromato de potasio más ácido, me va a dar sulfato de potasio. ¿Y qué otra cosa? Fíjense en que hemos dicho que tenemos cromo 3, como es una especie, es un catión, va a reaccionar con un anión, ¿y cuál es el único anión que tenemos como ion testigo? Es el sulfato, entonces será sulfato de cromo 3. ¿Bien? Y la única especie que nos quedaría para poder contener al hidrógeno va a ser el agua, entonces vamos a poner agua. ¿Bien? Ven que en general no es tan complicado, es más, nos ayuda bastante las semireacciones como para ver las especies que nos están faltando. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que hemos hecho hace un rato, vamos a poner los estados de oxidación, +6 del cromo en el dicromato pasa a +3. Hemos dicho, es la especie que se reduce. El oxígeno, volvemos, de -2 a 0. O sea, acá tenemos del cromo
al otro cromo, o sea, del cromo más 6 al cromo más 3, hay 3 electrones en juego. Pero acá observemos que en los reactivos tenemos 2 cromos, ¿bien? Entonces, en realidad, ¿cuánto es? Es 3 electrones por cada cromo que participa. En este caso tenemos 2. Entonces, como el intercambio, el número va a ser 6. ¿Y sobre quién va a afectar ese cambio? Sobre el oxígeno. Entonces, al igual que hemos hecho anteriormente, vamos a poner 6 sobre 2. ¿Por qué sobre 2? Porque teníamos los 2 oxígenos ahí. Bueno, los comparten esos 2 oxígenos. Ahora, vamos a ver el otro intercambio. Hemos dicho que era 2 electrones entre el oxígeno menos 2 al oxígeno 0. Ese intercambio del oxígeno, ¿a quién le afecta? Al cromo. Entonces, lo vamos a poner sobre cromo. Voy a borrar esto para ir limpiando la ecuación. Entonces lo vamos a poner al 2 sobre el cromo. Entonces, una vez que ya hemos identificado cambio de número de oxidación, hemos hecho el cambio, ahora vamos a igualar metales. ¿Qué metales? Fíjense en el cromo, acá tengo 4 en el producto, entonces tengo que agregar un 2 acá adelante. Entonces ahora vamos a ver potasios, tengo 4 potasios en reactivos, entonces tengo 2 en producto, vamos a poner un 2 adelante. ¿Bien? Una vez que he hecho esto, paso a igualar no metales, voy a ver el azufre siempre está formando parte del sulfato, entonces veamos cuántos sulfatos tenemos acá. Tenemos 2 por 3 son 6, y acá tengo otros 2 más, son 8 en total. ¿Quién es la única especie que me está aportando sulfatos? El ácido sulfúrico. Entonces pongo un 8, uy, perdón, se me fue. Pongo un 8, no sé por qué está rebelde, ahí está, pongo un 8. Bien. Entonces, ahora, ¿qué me falta ver? La cantidad de hidrógenos. Al ponerle el 8 delante del ácido sulfúrico y la única especie que me aporta hidrógeno es el agua, tengo que poner un 8 acá. Entonces, ahora lo único que nos queda es chequear si la cantidad de oxígenos que no forman parte de los sulfatos, porque ya lo hemos igualado, están en reactivos y en producto igual. Entonces, tenemos 2 por 7, 14. Vamos a ver acá, tenemos 8 del agua, más 6 del oxígeno son los 14. Es decir, que ya está igualado. ¿Bien? Entonces, esta es la técnica que utilizamos con el intercambio del número de oxidación. Pero ¿para qué me sirven las semireacciones? Y solamente para ver lo que me estaba faltando, que eran los productos que yo no tenía acá, y pensar cuál puede ser el que me está faltando, que me está aportando hidrógenos, que es el agua. ¿Bien? Ahora, como les he dicho que podíamos utilizar también las semireacciones, vamos a usar uno de semireacciones. A ver, ¿cuál quieren? Ustedes me dicen, ¿cuál de estas especies quieren que la hagamos por el método de ion-electrón? La del permanganato, la del óxido de manganeso 4, la del dicromato. ¿Cuál quieren? Contesten ustedes. ¿Ninguna? ¿No la hacemos a esa? ¿Pasamos de largo? ¿Están ahí? ¿Cómo? La primera, el profe dice. Ah, la del dicromato. ¿Quieren la del dicromato? Bueno, hagamos entonces la del dicromato. Esta que está aquí. Como hemos dicho, la primera semireacción, que es la del dicromato de potasio, en este caso dicromato, porque acuérdense que después de hacer la iónica vamos a tener que pasar a molecular, ¿bien? Esta técnica lo que me permite es obtener la reacción global pero iónica. Y acuérdense que la diferencia entre la iónica y la molecular son los iones testigos. Lo único que tenemos que hacer es colocar los iones testigos de acuerdo a cómo vamos a completar. Si tenemos cationes, pondremos aniones, si tenemos aniones, pondremos cationes. ¿Bien? Siempre hay que neutralizar las cargas. Entonces vamos a poner 14. Esta, hemos dicho que es la reacción de reducción, o sea, queda tal cual está. 6 electrones. Vamos a... No, 7 de agua.
el potencial es 1,33. Y ahora vamos a poner la del oxígeno. Hemos dicho que tenía que ser la semireacción de oxidación, porque lo que nosotros queremos es obtener oxígeno, o sea, a esta semireacción la giramos, entonces tengo 2 de agua, doble flecha, oxígeno gaseoso, 4 electrones, y al girarla cambia el potencial a menos 1,23. Fíjense que si bien es negativo, delta de E me da positivo. ¿Por qué? Porque me queda 0,1 voltios positivo. Entonces, una vez que ya puse las dos semireacciones, tengo que igualar, ¿qué cosa? Electrones. Acá tengo 3, tengo 4, y arriba tengo 6. Entonces, al de arriba lo voy a multiplicar por 2, y me va a dar 12, y al de abajo lo voy a multiplicar por 3, y también me va a dar 12. Entonces, cancelo los electrones. Ahora me fijo qué otra especie la tenemos tanto en reactivos como en producto, y veo los hidrógenos, los protones. Acá tengo 2 por 14 son 28. Pongo acá chiquito para no olvidarme, 28. Y en la semireacción de oxidación, fíjense que también tengo 3 por 4, 12. Entonces acá tengo 12. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cancelar todos los que están en los productos y le vamos a restar 12 a los 28, entonces me va a quedar 16. O sea, el valor que me importa es 16. ¿Qué otra especie se repite en productos y en reactivos? Es el agua. Fíjense que arriba tengo 7 por 2, 14 de agua. Y abajo tengo 3 por 2, 6 de agua. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cancelar toda el agua de los reactivos y le vamos a restar 6 a las 14 que teníamos acá. Entonces, ¿cuánto me queda? 8. ¿Bien? Entonces, ahora lo que voy a hacer es transcribir la información de las semireacciones. En esto no me tengo que equivocar para no arrastrar error. Entonces, tengo 2 de dicromato. Me quedaba 16 de protones. No me quedaba nada de agua. ¿Se acuerdan que hemos cancelado todo en reactivos? Entonces vamos a pasar a productos. En productos tengo 2 por 2 son 4, de cromo 3, y me quedaba 8 de agua. Más, ¿qué es lo que me quedaba en productos? Solamente me está quedando oxígeno. ¿Cuánto de oxígeno? 3 por oxígeno 2. ¿Bien? Ahora, ya tengo todo, no me olvide de nada, perfecto. Esta ecuación, así tal cual está, es la ecuación iónica. Pero si ustedes recuerdan, a nosotros nos pedían la ecuación molecular, pero ya tenemos todos los datos que nos estaban faltando para armar la ecuación molecular. Es más, no tengo ni que pensar demasiado. Entonces, ¿qué es lo que hago? Completo con los iones testigos. ¿Se acuerdan que hemos hablado que así era la mejor forma de completar las ecuaciones iónicas a moleculares? ¿Cuáles son los iones testigos? Hemos dicho es potasio y sulfato. Entonces comenzamos a completar. Tenemos 2 de dicromato de potasio más ácido sulfúrico. Bien, el sulfato va a compensar las cargas positivas del protón. ¿Cuánto? Será 8. Simple flecha. Tenemos 4. El cromo, que es estado de cromo 3, carga positiva, se va a compensar con sulfatos. Entonces vamos a tener sulfatos de cromo 3. ¿Cuántos cromo? 4. Entonces acá tendré que poner un 2. Más 8 de agua, eso queda como está, más 3 de oxígeno, queda como está. ¿Cuál es la especie que me está faltando? Fíjense en que en reactivo tengo potasios y en productos no los tengo, entonces, aparte de que ya como dato lo tenía, en las ecuaciones que no estaban igualadas, que tenía sulfato de potasio. ¿Bien?
Entonces, lo único que me quedaría que sí tengo que igualar es lo que acabo de agregar, que es los iones testigos, que es el potasio, bien, que es esta la única especie que no tenía en la parte iónica, entonces poniéndole un 2 ya queda igualado. Fíjense que esta forma, si yo retrocedo, es lo mismo que me quedó acá, porque yo este 6 dividido en 2, voy a borrar esto para que no se confundan, ahí está, este 6 dividido en 2 es 3, ¿bien? Entonces lo voy a poner, lo voy a borrar aquí, es exactamente lo mismo que obtenemos acá, ¿bien? Entonces, de ambas formas yo he obtenido completar la ecuación, solo que en una tuve que hacer yo el intercambio de números de oxidación y acá lo hice todo siguiendo la tabla de potenciales y lo único que tuve que agregar son los iones testigos. ¿Bien? Estas son las dos formas en que puedo completar una ecuación. ¿Alguna pregunta de esto? Pasamos al siguiente punto. Bueno, pasamos al siguiente entonces. De acuerdo a sus propiedades químicas, clasifica los siguientes óxidos y me dan 4 óxidos. Y me dicen que de acuerdo a propiedades químicas los clasifique. Y si corresponde, dice, justifique la clasificación con una ecuación. Vamos a ver entonces, ahora ya hemos pasado a los óxidos, que es uno de los compuestos más importantes del oxígeno, y para contestar esta pregunta vamos a hacer una revisión de las distintas clasificaciones. Mientras las vamos revisando la clasificación, vamos a ir identificando la presencia de estos óxidos en esas clasificaciones. Entonces, lo primero que vamos a hacer como concepto general es ubicarnos en la tabla periódica y ver en forma general la clasificación principal de los óxidos es en ácidos, básicos, y hay un grupo reducido de anfóteros. Ahora, ¿qué significa que sean ácidos, que sean básicos? Ya lo vamos a ir viendo en la práctica, porque acá dice el enunciado que no solo tenemos que clasificarlo, sino que tenemos que justificar por qué lo hemos clasificado como ácido o como base. Fíjense que acá en rosa yo tengo los óxidos que son ácidos, o sea, que tienen carácter ácido. Con celeste son los óxidos que tienen carácter básico, y en naranja, que si se fijan están como en una diagonal, son los que tienen propiedades anfóteras. Anfótero significa que es débilmente ácido, débilmente básico. ¿Bien? ¿Por qué está dividido así por la tabla periódica? ¿Qué es la formación de un óxido? Hemos dicho, es la combinación del oxígeno con cualquier otro elemento de la tabla periódica. La combinación del oxígeno, que es un no metal, con otro no metal, el enlace que va a tener es un enlace de tipo covalente, ¿bien? O sea, es de un carácter no metálico, como dice acá arriba. Ese tipo de óxido tiene carácter ácido, ya vamos a ver por qué. Pero en sí, cuando tengo que pensar rápidamente si ese compuesto es ácido o básico, digamos que son las clasificaciones como más grandes, porque después vamos a ver que hay otras clasificaciones más pequeñas, pero así como en general, lo primero que tengo que pensar si está formado es un óxido de un no metal, tiene carácter ácido. Si es un óxido que se está formando entre un oxígeno que es un no metal con un metal, el tipo de enlace es iónico y va a ser un óxido básico. Ya vamos a ver por qué es un óxido básico. Cuando está, fíjense, en el medio, vemos a los anfóteros, o sea, débilmente ácido, débilmente básico. Ya vamos a ver de qué depende. Principalmente, que yo acá ya me está diciendo, si nosotros nos acordamos de la electronegatividad, ¿se acuerdan que los elementos más electronegativos eran lo que encontrábamos en la zona de los no metales, ¿bien? Sobre esta esquina. Mientras que la esquina contraria, o sea, en dirección opuesta, es donde encontrábamos los que eran menos electronegativos de la tabla periódica. Entonces es como que
Los más electronegativos en un periodo era hacia el final, mientras avanzaba el periodo, en un grupo era hacia arriba, y los menos electronegativos lo contrario, o sea, eran los primeros del periodo y los más bajos en un grupo. Ya vamos a ver cómo estas diferencias de electronegatividades entre el oxígeno y el otro metal aportan mucho al carácter ácido, básico o anfótero. Entonces, comencemos a pasear por la clasificación y mientras tanto acá siempre vamos a tener al costadito la incógnita del enunciado. Bien, dice los óxidos básicos. ¿Por qué son óxidos básicos? Dice, reaccionan con ácido y me da sales. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hemos visto tipos de reacciones hemos hablado sobre la neutralización? ¿Qué es la neutralización? Es la reacción entre una base y un ácido y me da como producto sal más agua. Fíjense acá, este óxido es un óxido, pero tiene características básicas. El óxido básico que reacciona con ácido es como si yo tuviera una base con ácido, ¿qué me da? La sal más agua. ¿Bien? Entonces, ¿por qué yo digo que este óxido, y en este caso fíjense, justo el segundo, es mi primer, es uno de los candidatos que me preguntan, uno de los ejemplos del óxido de cobre 2, y fíjense que es un óxido básico. ¿Qué quiere decir? O sea, yo clasifico, es un óxido básico, pero ¿cómo justifico esa clasificación? Haciendo la reacción en la cual este óxido, que es básico, reacciona con un ácido para darme, ¿qué? Sal más agua. ¿Bien? Eso está justificando que es un óxido básico. Ahora, acá, ¿qué es lo que me dice, ya que estoy con la clasificación? Que hay algunos óxidos que son muy fuertemente básicos. ¿Qué significa que sean fuertemente básicos? Que pueden reaccionar con un ácido muy débil. ¿Y quién es ese ácido muy débil? Es el agua. Acuérdense que el agua es un electrolito débil, es anfótera, puede actuar como ácido, como base, pero muy débil. Entonces, para que pueda reaccionar esta base, en este caso este óxido de sodio, con el agua, tiene que ser un óxido básico muy fuerte para que reaccione. ¿Y qué me da como producto final? Una base. ¿Bien? Entonces, el óxido de sodio va a reaccionar con el agua y me va a dar la base, que es el hidróxido de sodio. ¿Bien? Eso solamente lo van a hacer aquellos óxidos que son fuertemente básicos y entre ellos, fíjense que son de los metales, solo los del grupo 1 y 2, o sea, alcalinos y alcalino tercios, son los que son más fuertemente básicos. Después nos dicen óxidos ácidos. Y si yo me fijo en los ejemplos, justo el primer ejemplo es uno de los óxidos que me piden a mí, ¿bien? ¿Por qué es un óxido? O sea, yo clasifico que el óxido de silicio es un óxido ácido. ¿Cómo lo justifico? Y con el mismo criterio que hemos hecho recién. Si yo digo que es un óxido ácido, tendrá que reaccionar con una base para darme sal más agua. Y efectivamente, este óxido reacciona con una base y me da la sal más agua. ¿Bien? Acuérdense que el silicio está en el mismo grupo del carbono, ¿bien? Y acá está formando un silicato. Si hubiese sido un carbono, sería un carbonato, pero fíjense que es como para que digan, ay, tengo que estudiarme tantas fórmulas, tantos compuestos nuevos, o sea, empiecen a asociar, por ahí, a veces, no siempre, pero los que pertenecen al mismo grupo a veces tienen las mismas propiedades químicas y forman las mismas sales o los mismos óxidos, ¿ya? En este caso es a partir de un óxido ácido, va a reaccionar con una base y me va a dar la sal más agua, ¿bien? Al igual que hace un rato hemos dicho que solo algunos son óxidos ácidos muy fuertes que pueden reaccionar con el agua y me va a formar los ácidos. Hace un rato se acuerdan que los óxidos básicos fuertes, cuando reaccionaban con agua, me daban bases. Bueno, acá los óxidos ácidos fuertes, cuando reaccionan con agua, me dan los
los ácidos que nosotros conocemos, los oxiácidos bien conocidos, ¿bien? Entonces vamos a pasar ahora a los anfóteros y vamos a observar que justamente cuando vemos ejemplos, fíjense aquí, tenemos una de las especies, que es el óxido de plomo 2, es anfótero. ¿Qué significa que esa sustancia sea anfótera? Que puede actuar como ácido o como base débiles, por lo tanto van a reaccionar con ácidos y bases fuertes, ¿bien? Fíjense, acá tenemos el ejemplo del óxido de zinc, que reacciona con un ácido fuerte, es decir, está actuando como una base, ¿bien? Entonces, ácido que reacciona, en este caso con el óxido, que actúa como base, me va a dar sal más agua. Y acá vamos a ver que el óxido actúa como un ácido débil, reacciona con una base fuerte y me da la sal más agua, ¿bien? Tiene el mismo comportamiento que un ácido o una base débil, y ¿cómo lo vamos a justificar? Tienen que hacer las dos ecuaciones, o sea, la reacción de ese óxido con un ácido y de ese óxido con una base. En este caso tendríamos que hacer las reacciones ¿de quién? Del óxido de plomo 2. Entonces la hagamos, ¿bien? El óxido de plomo 2, fíjense en estado de oxidación del plomo más 2, ¿bien? Reacciona con el ácido y me da la sal, que también es plomo 2, ¿bien? Veamos acá, cuando reacciona con la base, también tenemos estado de oxidación de plomo 2. Veamos acá en el plumbito de sodio, cuál es el estado de oxidación del plomo, y vemos que 2 por 2, 4, menos 2, 2, entonces más 2. Fíjense que nosotros anteriormente, no sé si ustedes se acuerdan, cuando hemos dicho los distintos tipos de reacciones, que la neutralización era un tipo de doble sustitución. ¿Se acuerdan que era un tipo especial de doble sustitución? ¿Qué significaba eso? Solo las reacciones de doble sustitución no tenían cambio en el estado de oxidación. Lo que hacía era reemplazar hacían un intercambio de cationes o un intercambio de aniones, ¿bien? Pero la característica principal es que en una doble sustitución ustedes no encontraban cambio en estado de oxidación. Y fíjense que esto se repite acá también. Es efectivamente una neutralización, la reacción de una sustancia con características básicas que reacciona con un ácido, una sustancia, en este caso el óxido de plomo 2, con características ácidas que reaccionan con una base y me da la sal más agua, ¿bien? Entonces, la forma de justificar, nosotros lo clasificamos al óxido de plomo 2 como un óxido anfótero, y vamos a tener que hacer estas dos ecuaciones en las cuales nosotros afirmamos que es un óxido anfótero. Yo acá les puse, porque después les va a quedar este video, les puse la otra especie para que les quede. Pero también, al igual que el anterior, vamos a ver que el óxido de plomo 4 mantiene su estado de oxidación en todos los casos, ¿bien? Lo único que hace es reaccionar con un ácido o con una base para darme la sal más agua, ¿bien? Después, óxidos neutros. Dice, no reaccionan ni con ácidos ni con bases. Bueno, este que lo identificamos acá como el monóxido de carbono, fíjense que solamente con clasificarlo y decir que es un óxido neutro y poner no reacciona ni con ácidos ni con base, no necesito hacer ninguna ecuación. Bien, es el único que no necesita ecuación. Después acá, siguiendo con la clasificación, ya con eso hemos completado todos los óxidos que teníamos para clasificar. Pero bueno, seguimos viendo las clasificaciones, entonces acá vemos a los óxidos mixtos o salinos. ¿Cuál es la característica? Si yo lo veo a este óxido, por ejemplo, yo tendría que pensar que el estado de oxidación del hierro es 4 y el estado de oxidación del oxígeno es 3. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque esto en realidad es una suma de la presencia de los otros dos óxidos juntos, ¿bien? Yo tengo el óxido
de hierro 2 con el óxido de hierro 3, donde acá tengo más 3, ¿bien? La suma de esos dos óxidos me da 4 y me da acá 1 y 2 son 3, me da este óxido, ¿bien? Pero es la suma de los dos óxidos. Yo no tengo estado de oxidación del hierro más 4, ni tampoco tengo un estado de oxidación del oxígeno menos 3, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a justificar cuando veamos una especie así, que es muy rara, cómo vamos a justificar la formación de esa especie? Es por medio de un óxido salino y tendré que hacerle la comparación de dónde proviene ese óxido, que proviene del hierro, óxido de hierro 2 y óxido de hierro 3, la suma de los dos, ¿bien? Esa es la forma de justificar. Después acá tenemos un grupito que tenemos los peróxidos y los superóxidos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Fíjense, yo acá les escribir la estructura de puntos del oxígeno. Cuando forma un óxido, tenemos el oxígeno del grupo 6, tiene sus 6 electrones más 2 electrones que toma de la otra especie, por eso queda cargado negativamente en 2. En el caso de los peróxidos, que es el segundo, ¿se acuerdan del agua oxigenada? Tenemos un enlace simple entre los oxígenos, ¿bien? Un electrón de cada oxígeno. Y a su vez, aquí un electrón será, si estamos hablando del agua oxigenada, será del hidrógeno, y acá otro electrón del otro hidrógeno, entonces por eso me queda dos cargas negativas. En cambio, los superóxidos tienen una estructura muy diferente. Fíjense en que sí tienen un doble enlace, perdón, un simple enlace con otro oxígeno, pero le queda un electrón solo aquí arriba que, no es, que está solito, tiene un solo electrón de afuera que lo ha tomado, puede ser acá, por ejemplo, de un potasio o de un litio, y ese electrón que no tiene pareja le va a dar ciertas características especiales a estos superóxidos, ¿bien? No se forma con cualquiera los superóxidos. Ya vamos a ver quiénes son los que forman peróxidos y quiénes son los que pueden formar superóxidos. No son cualquier metales, ¿bien? Ahora, si les da cualquiera de estos que ustedes identifican, por ejemplo, un peróxido, supongamos este primer caso, les dan un peróxido de bario, entonces ustedes, ¿qué tienen que hacer? Bueno, identifico que es un peróxido de bario y tengo que hacer alguna de las ecuaciones que justifique que es un peróxido. O sea, el peróxido por calentamiento, ¿qué me va a dar? El óxido de bario va a liberar hidrógenos. O el peróxido de bario, cuando reacciona con ácido, me produce agua oxigenada. Fíjense que en casi todos los casos hay una liberación de oxígeno, que es lo que estaría inestable, tanto en los peróxidos como en los superóxidos. ¿Tienen alguna pregunta de esto o pasamos directamente a la última? Yo diría que pasemos a la última porque está relacionada a la anterior. Fíjense acá dice, explique a qué factor se debe que el óxido de sodio es básico, mientras que los óxidos del cloro son ácidos. Hace un rato nos pedían que clasifiquemos, nos daban un óxido y que lo clasifiquemos. ¿Acaso nos da la clasificación? Nos dice que el óxido de sodio es básico y que el óxido de cloro son ácidos. Pero acá me están diciendo que justifique el por qué, o sea, que explique por qué factor. O sea, ya no me está pidiendo que haga una ecuación que muestre que es un óxido básico o que muestre que es un óxido ácido, sino a qué factor se debe que esto sea así. Entonces, vamos a ir revisando los factores y vamos a tratar de ir identificando a qué factor hace referencia cada una de estas afirmaciones. ¿Bien? Entonces vamos a comenzar. Factores que pueden explicar, así está el título en la cartilla, factores que pueden explicar acidez o basicidad de los óxidos. Entonces acá vamos a volver a la primera imagen, que vamos a tratar de hacer una generalización para todos los casos, ver según ciertos criterios que
si cumple ese óxido, es ácido o es básico. En este caso, el criterio es la energía de ionización. ¿Qué nos está diciendo acá? Que cuanto más, o sea, recordemos qué es la energía de ionización primero. Fíjense, acá tenemos la ecuación que hace referencia a la energía de ionización. Es la energía, entonces, que se necesita para arrancar un electrón a un elemento y dejarlo cargado positivamente. Entonces ustedes piensen, si nosotros estamos en la tabla periódica, ¿qué elementos va a ser más fácil arrancarle electrones que a otros? Y bueno, pensamos rápidamente en los metales. La tendencia de los metales es a liberar electrones, es decir, que la energía necesaria para arrancar un electrón va a ser menor que si fuera un no metal. ¿Por qué? Porque el no metal le va a costar que le saquen un electrón. Si él para estabilizarse necesita tomar electrones, ¿bien? Entonces, fíjense que efectivamente justo en la misma definición de los factores nos hablan del sodio y el cloro. ¿Por qué nos hablan de ellos? Primero porque son polos opuestos, o sea, el sodio es el primero de los metales y el cloruro el último de los no metales, pero fíjense bien la diferencia de la energía, que eso es lo más importante que hay que ver acá. O sea, para poder arrancarle un electrón al cloro, necesito 3 veces más energía que para el sodio. Entonces, esto estaría explicando el por qué algunos son ácidos y otros son básicos. Porque dice, los metales, a ver, ¿dónde está acá? La energía de ionización, o sea, en el caso, la acidez y basicidad está relacionada a la energía de ionización. O sea, cuanto menor sea la energía de ionización, voy a estar en presencia de óxidos básicos. Y cuando tenga mayor energía de ionización, voy a estar en presencia de óxidos básicos. Veamos acá. La tendencia del óxido, si yo puedo formar, o sea, le puedo sacar un electrón, voy a obtener bases, ¿bien? ¿Quién hace eso? Los óxidos básicos. O sea, ¿por qué? Porque está asociada a su energía de ionización. Le resulta mucho más sencillo que dar un catión positivo, ¿no es cierto? Y por eso forma la base, el oxidrilo, o sea, el catión con el anión, ¿bien? Le resulta mucho más fácil a un metal hacer esto que a un no metal, ¿bien? Por eso es que son óxidos básicos. Entonces, la primera que dice el óxido de sodio es básico, mientras que los óxidos de cloro son ácidos, se justifica por la energía de ionización y tendrán que hacer ahí esa ecuacióncita en la cual justifican por qué les resulta más fácil energéticamente a un metal perder ese electrón, o sea, es menos energía que en el caso de un no metal, que es muchísimo más energía. ¿Bien? Después la segunda dice, el óxido de manganeso 2 es básico y el óxido de manganeso 4 es anfótero. Fíjense en que acá ya no estamos hablando de los mismos, el mismo no metal, o sea, el oxígeno que reacciona con con un metal que es el mismo, solo que los estados de oxidación de ese metal es diferente. Entonces vamos a ver acá que el tercero de los factores dicen estados de oxidación. En este caso, del estado de oxidación, fíjense que también se relaciona de alguna forma a la energía de ionización, porque estamos hablando de ácidos y bases. Para los estados de oxidación inferiores, o sea, más pequeños, las energías de ionización son más bajas. Entonces, al ser energías de ionización más bajas, es más fácil que forme esto, es decir, vamos a tener la presencia de los óxidos básicos. Veamos si efectivamente acá tenemos dos grupos muy importantes, del cromo y el manganeso, que son los que utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque tienen muchos compuestos debido a su variedad en los estados de oxidación. Veamos acá, comencemos con este que es más cortito, del cromo. Fíjense que el estado de oxidación del cromo acá es más 2, acá el cromo es más 3, y acá en el óxido crómico es más 6. ¿Bien? Fíjense en que cuando tenemos
estados de oxidación más bajos es básico, un estado de oxidación intermedio es anfótero y un estado de oxidación alto es ácido. Fíjense en que acá, como nos dice, los estados de oxidación más pequeños son los que involucran menor energía de ionización, entonces es más fácilmente que sean básicos, ¿bien? Cumplen esta ecuación. Veamos en el caso del manganeso, que tiene muchos estados de oxidación. Entonces acá tenemos manganeso más 2, acá fíjense manganeso más 3, acá es manganeso más 4, acá es, fíjense en 6, porque es 2 por 3, 6, más 6, y acá es más 7. Fíjense que los óxidos de estados de oxidación más pequeños son básicos, los más altos son ácidos y el intermedio es el anfótero, ¿bien? Entonces, cuando ustedes les presenten óxidos del mismo metal, pero cambia su estado de oxidación, se va a justificar por esta parte, donde los estados de, no sé por qué no reacciona esto, los estados de oxidación menores son básicos, mientras, ¿por qué? Porque su energía de ionizaciones son más bajas, ¿bien? Entonces ya hemos contestado el segundo, y vamos a ver el tercero. Dice, en el grupo del berilio, o sea, grupo, yo me tengo que imaginar de arriba hacia abajo, ¿bien? La basicidad de los óxidos aumenta con el número atómico, es decir, que de arriba hacia abajo va a ir aumentando la basicidad. Para eso lo vamos a explicar con el número atómico. Es decir, fíjense que cuando hablamos de número atómico estamos hablando de tabla periódica, estamos viendo cómo se acomodan los elementos dentro de la tabla periódica. Y acá les dan el ejemplo que debido, y acá vamos a ver que el radio es importante en todo esto, que según el radio, vamos a ver que las características van a ser más básicas o menos básicas. Fíjense acá, nos habla en el caso del berilio, dice es anfótero, mientras que los demás óxidos son básicos. Entonces volvamos a esta tabla, fíjense en que el berilio, que es el primero de su grupo, no sé por qué no me funciona el marcador, bueno, pero ahí traten de verlo al berilio, que está, acá está. El berilio, fíjense, acá con naranja son los anfóteros, y con celeste son los básicos. El berilio, que es el primero, que tiene su radio más pequeño, es el que es anfótero. A medida que va avanzando, fíjense, va bajando en un grupo, se va haciendo el radio cada vez más grande, y también así aumenta el carácter básico, ¿bien? O sea, de arriba hacia abajo en un grupo va aumentando el carácter básico, ¿bien? Eso es lo que me está diciendo, que está asociado a el radio. Y por eso también nos dice, a ver acá, que, por ejemplo, en el caso de los superóxidos, ¿se acuerdan que los superóxidos, hemos visto que era un caso especial, y solamente está formado con aquellos que tienen mayor radio dentro de un periodo? Fíjense que cuando nosotros lo veíamos, el periodo es horizontal. Fíjense que los superóxidos solo se formaban con los metales que eran alcalinos y no con los alcalinos terrestres. Los peróxidos se formaban con alcalinos y alcalinos terrestres, pero no con los otros metales. Y los superóxidos solamente con los alcalinos. Y eso está relacionado a el radio. Y cuanto mayor sea el radio, por ejemplo, complementaba la formación de los superóxidos. Entonces, la acidez o basicidad de las clasificaciones, aparte, en este caso también la clasificación entre peróxidos, superóxidos y óxidos, está también relacionada a su posición en la tabla periódica, es decir, a su número atómico. Esto también indirectamente me está diciendo, como dice acá, al tamaño de su radio,
y a las electronegatividades. También sigue el mismo patrón de electronegatividades que hemos dicho anteriormente, que cuanto más electronegativo, o sea, cuando estamos en esta zona, son más ácidos, cuando son menos electronegativos, o sea, en esta zona son más básicos. En el medio teníamos los anfóteros. Fíjense que también no es que un factor le quita al otro, sino que se van potenciando. Pero dependiendo el enunciado, se va a preponderar más un factor que otro, pero se van relacionando. Bien, eso es lo que hemos visto recién. O sea, el último, el berilio, la basicidad se debe a que él sea anfótero y el resto sea básico, a su número atómico, a su posición, a su tamaño de radio, que él está arriba en el grupo, y por eso es que es el menos básico de ese grupo. Después dice otro factor, esto es muy importante, es el número 2 dentro de los factores de basicidad, o sea, acidez y basicidad. Lo he dejado al último porque no justificaba ningún caso en particular, pero a su vez tiene que ver con todos los casos. ¿Por qué? Porque su posición en la tabla periódica le va a conferir propiedades de electronegatividad mayores o menores, que es lo que hemos dicho desde un principio, que el principal factor que afecta a que un óxido sea ácido o básico tiene que ver con las electronegatividades, ¿bien? Vemos, mayores electronegatividades, hemos dicho, son los no metales, y veíamos que como nosotros definíamos que el enlace era un enlace iónico o covalente y estaba relacionado con la diferencia de electronegatividades. Por ejemplo, si la diferencia de electronegatividades era alta, nosotros nos imaginábamos un enlace iónico que se daba entre un metal y un no metal. ¿Por qué? Porque las diferencias de electronegatividad, al estar en lados opuestos de la tabla periódica, era grande esa diferencia. Cuando esa diferencia es mayor de 1,7, nosotros decíamos teníamos un enlace de tipo iónico, y a su vez acá lo vamos a asociar con la basicidad. O sea, si yo tengo una diferencia de electronegatividad superior a 1,7, estoy en presencia de un óxido básico. Fíjense que yo acá he puesto dos ejemplos de cada una de las situaciones para que lo analicemos. Si yo tengo el óxido de sodio, fíjense que la diferencia de electronegatividad entre el sodio que está aquí y el oxígeno, esta diferencia es de 2,5, es bastante más alta que 1,7. No me queda duda que va a ser un óxido básico. La diferencia de electronegatividad del óxido de magnesio también es alta. Fíjense en que es un óxido básico. Ahora veamos por el contrario, veamos óxidos que están formados por no metales. Bien, vean que sus diferencias de electronegatividades son menores de 1,7, entonces son óxidos ácidos. Bien, no me queda duda. Ahora, fíjense en un grupo especial, que son los anfóteros, y fíjense que están en el medio. Acá lo tengo al zinc, lo tengo al aluminio. La diferencia de electronegatividades entre el oxígeno y estos metales es muy pequeña, tanto que están en el borde de definir si sus propiedades se parecen más a ácidos, a un óxido ácido o a un óxido básico. Están intermedios. Y su enlace, si bien es iónico porque es un no metal con un metal, aún así, fíjense que sus electronegatividades están rozando en el borde, ¿bien? Esto es lo que le confiere la propiedad anfótera, ¿bien? Puede ser un ácido débil o una base débil, ¿bien? Y ya con esto terminamos. Si alguno